Vaya a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. Recuerden que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y ya la semana pasada habíamos hablado acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya habíamos hablado del espíritu de Juan el Bautista. Amén. Hablamos de Juan el Bautista, de cómo es importante a quién escuchamos. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Otra vez, ¿es importante a quién? Dice la Biblia, mis ovejas. Así que cuando tú dejas de oírme, cuando tú no te congregas, cuando tú no vienes, cuando tú escuchas otras voces que no es el pastor, tú vas a truncarte, tú te vas a desviar. Bueno, no es que te vayas al pecado, pero tú ya no vas a seguir la enseñanza, ya no vas a tener la visión del pastor, vas a pensar diferente, vas a actuar diferente, porque tú estás escuchando dos visiones. Dos visiones es división. La palabra división es dos visiones. Entonces es muy peligroso cuando escuchamos con enseñanza, sobre todo con doctrina. Diga conmigo doctrina. Cuando tú escuchas con doctrina para aprender de alguien más que no es tu pastor, hay un serio problema y hay un peligro ahí, porque entonces puedes chocar en algunas cosas. Y Juan el Bautista traía su propia enseñanza, su propia doctrina, y los que recuerdan la enseñanza de la semana pasada, dice que ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le enseñó Juan? Si Juan dijo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego, el que viene detrás de mí no soy digno de desatar su correa, el que viene detrás de mí es mayor que yo, es necesario que yo mengue para que él crezca, y ahora resulta que ni siquiera habían oído el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba enseñando Juan? Juan decía una cosa pero hacía otra. ¿Estás de acuerdo en eso? Entonces, ese es el peligro. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a entrar al versículo 8. Versículo 8. Y vamos a ir serenamente con esto. Y dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Diga conmigo, denuedo. Dice, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. La semana pasada les dije qué quería decir denuedo, ¿verdad? Ya habíamos hablado algunas cosas, ¿verdad? Que es cuando alguien habla con convicción, con vehemencia. Y ahora quiero decirte lo que no es denuedo. Denuedo no es cuando alguien trata de manipular. ¿Alguien de ustedes alguna remota vez usted ha ido a los mercados cuando están por ahí los merolicos hablando? Cuando están ahí ofreciendo medicina, cuando están ofreciendo... ¿Alguien ha oído eso? Que de pronto los rodea la gente, ¿verdad? Y ponga su mano y abra su mano. Y la primera pregunta que tú te haces, ¿cómo le hace este cuate para que la gente se quede ahí tanto tiempo? ¿Cómo le hace? ¿Sí? Porque hay gente, hermanos, que puede tener ese encanto de hablar hasta cierto punto de, vamos a llamarlo así, y quiero usarlo en el buen sentido. Hay gente que tiene eso de hasta que puede hipnotizar a la persona en su forma de hablar, no que les trabaje la mente, sino tienen algo que hacen que esa gente se quede ahí escuchándolos. ¿Sí me estás oyendo? Dicen que uno de los récords Guinness, no me crea mucho a mí, bueno, sí créanme lo que le predico, pero búsquelo usted, porque eso está en los récords Guinness. Dicen que el récord Guinness de hablar con más tiempo y que la gente lo haya escuchado es Fidel Castro. Fidel Castro rompió el récord con más de 56 horas hablando en público. O sea, este cuate no paró de hablar 56 horas. ¿Saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de 2 días y un cachito del tercer día. ¿Sí me estás oyendo? Amén. Imagínate el pulmón que tenía, imagínate lo que tenía que decir, y deje usted que hablara, que la gente aguantara tanto tiempo estando escuchando. Amén. Hay mucha gente que parece que tiene ese encanto. Entonces, cuando la Biblia dice que Pablo hablaba con denuedo la palabra de Dios, no significa que Pablo encantaba o trataba de manipular, ¿verdad? O tener a la gente ensimismada para que lo que él les dijera le pusieran atención. Eso no es denuedo. Eso ya es
alguien que tiene esa magia, yo no sé cómo llamarle, un erudito o un encantador, yo no sé cómo llamarle, pero denuedo no significa eso. Ahora, denuedo no es hablar solamente por hablar, sin sentido, superfluamente o hueco, o cosas que no tienen realmente provecho. Eso no es hablar con denuedo, porque luego de pronto alguien puede creer, es que bueno, pues yo tengo que hablar la palabra, yo tengo que decirle, y me pongo a repetirle textos y textos y textos y textos, y le empiezo a decirles que Dios te ama, es que Cristo. No, eso no es denuedo. Denuedo no significa hablar sin sentido, eso no es denuedo. ¿Sí me estás oyendo? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, ahora, ¿qué significa entonces el denuedo? El denuedo significa tener libertad para hablar. Ahora, cuando hablo libertad para hablar, déjeme decirle un poco para que usted entienda, es cuando no tenemos cola que nos pisen. Otra vez, es cuando somos congruentes. Porque muchas veces, fíjate, yo he escuchado a los borrachos hablar también de Dios. Yo he tenido gente que ha venido a Cristo porque un borracho los trajo a la iglesia. Porque bien borrachos, bien happy, hablan de Cristo hasta por los codos, porque conocieron el Evangelio, porque nacieron en el Evangelio, porque tienen familiares del Evangelio, porque tienen familia religiosa y se criaron en una familia religiosa y conocen tan bien el Evangelio y hablan, pero ¿sabes una cosa? Ellos no están siendo congruentes con lo que están hablando. Aunque ellos saben lo correcto, ellos viven de una manera incorrecta. Entonces, hablar con denuedo significa que yo tengo libertad porque mi vida es congruente con lo que yo estoy hablando. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Es decir, las palabras tienen que ir acompañadas del testimonio de lo que yo estoy viviendo. Si yo hablo que Dios es amor, yo tengo que tener amor. Si yo hablo de fe, yo tengo que tener fe. Si yo hablo de congregarme, yo tengo que congregarme. Todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, tiene que ser respaldado por mi testimonio. Eso se llama hablar con denuedo. Que no hay alguien que te pueda decir a ti, eres mentiroso, o sabes qué, tus palabras, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, o dijo alguien por ahí, son más fuertes tus hechos que no puedo escuchar lo que hablan, ¿no? Porque como alguna vez dije, las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Es mejor cuando hay una congruencia, cuando tú vives la palabra, cuando tú estás experimentando la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Y a eso se refiere el denuedo de la palabra de Dios. Ahora, siguiente versículo. ¿Versículo qué? 9. Versículo 9. Pero dice que endureciéndose algunos, significa que cuando hablamos la palabra va a haber gente incómoda, va a haber gente molesta, va a haber gente que se va a enojar, porque la Biblia dice que endureciéndose algunos. Hay gente obstinada, hay gente, gloria a Dios, ¿me están oyendo? Hay gente dura en el corazón, hay gente difícil, hay gente que por más que ustedes hablen, tienen un corazón de piedra. Ellos, tú les puedes hablar milagros, les puedes decir, no, que mira esto, incluso pueden estar contigo y son herméticos hasta más no poder. Casi la mirada de un ruso, ¿verdad? Dicen que los rusos son muy, ¿cómo? La gente de esos lugares, ¿verdad? Dicen que es muy insensible. No es que sea insensible, pero su forma de ser así son, ¿verdad? Los europeos, la gente de por allá tiene esa sentir. Dicen que, buenos días. ¿Alguien está aquí? Quiero sentir que estoy hablando con alguien. Si no voy a ser un merolico. Dicen que a los europeos y a los de allá les gusta cómo disfrutamos el fútbol en México, en Latinoamérica. Gritamos y hacemos bullicio y no, hombre, ellos, yo tengo oportunidad de estar en partidos en Estados Unidos de fútbol profesional. Meten un gol, ellos nomás, pues ya. Ellos no hacen tanto escándalo, son muy así, ¿verdad? No son muy expresivos. ¿Sí me estás oyendo? Entonces, a veces hay gente que puede ser hermética cuando tú le hablas. Tú te puedes gozar, tú puedes estar contento, pero ellos, haz de cuenta que
pasó nada. Aunque vean un paralítico que se levante, bueno, pues ellos, no, eso no los impacta. Si un muerto resucita, pues no sé, a lo mejor se hacen preguntas, pero no sé, ellos no. ¿Por qué una persona es así? Porque tiene un corazón duro, tiene un corazón que todavía no conoce a Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, va a haber gente así, con un corazón duro. Dice, y dice que algunos, dice, y no creyendo esos que estaban duros, ¿qué hicieron? ¿Maldicieron qué? Camino. Maldicieron el camino o maldijeron el camino. Anteriormente, a los que seguían a Cristo se les llamaba los del camino de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que identificaban a los cristianos como los del camino. Ahí van los del camino. Ahora a ti y a mí nos conocen como los aleluya, los cristianos, los revoltosos, los escandalosos, los locos, como tú quieras, pero en aquel tiempo se les conocía como los del camino. Y entonces dice que ellos maldicieron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, o sea, a los que sí creyeron, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. ¿Qué dice? ¿De uno llamado? Tirano. De uno llamado tirano. Note usted que hay personas incrédulas y hay personas obstinadas. No es lo mismo una persona que es incrédula. Al incrédulo tú le tienes que mostrarle evidencia. Hay gente que es incrédula y tú le demuestras, digo, qué bueno cuando el poder de Dios se manifiesta. Me dice un amigo, un conocido mío, cuando él llegó a Japón de misionero a predicar a Cristo, ¿sabes tú que los japoneses son la raza más difícil de alcanzar para Cristo? Están tan llenos de tecnología. ¿Sabes por qué Japón nos lleva a nosotros 8 años de adelanto tecnológico? Te lo digo porque hay gente que vive allá que yo conozco. Dice que la gente más difícil para evangelizar con la palabra de Dios son los japoneses. Todo está tecnológicamente, todo listo, todo ellos no los impresiona nada. Pero hay algo que a ellos les llama la atención. A ellos les llama mucho la atención lo sobrenatural, lo espectacular, lo espiritual. Ellos no conocen tanto de los espíritus, no conocen tanto de cosas así raras, ¿verdad? Que no tienen explicación. Y dice que cuando él llegó a Japón a predicarles el evangelio, pues dijo, Señor, ¿cómo le hago aquí con esta gente? Y de pronto llegó a una casa donde había un enfermo, ¿verdad? Que tenía espíritus malos, pero ellos no sabían. Ellos dijeron, es epilepsia, no está malo porque toma mucho medicamento, etcétera, etcétera. Pero el misionero decía, esto no es natural, esto es espiritual. Y les dijo él, ¿me permiten orar? Y dijeron, pues, queremos que sane, pues haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y él oró por ese joven y fue sanado, fue liberado. Salieron los espíritus. Cuando ellos vieron que ese muchacho fue sanado, ¿qué crees que hicieron los japoneses? Abrazaron el evangelio y le empezaron a preguntar, oye, ¿y eso qué es? Eso que tú predicas, ¿qué? Porque nosotros no, esto para nosotros no tiene explicación. Y ahí aprovechó él para predicar el evangelio. Hay gente que es incrédula. A la gente incrédula tú le puedes mostrar la evidencia y Dios puede tocar el corazón. ¿Sí me estás entendiendo en esta noche? O sea, cuando hay un incrédulo, es muy probable que Dios lo pueda tocar, porque duda, no porque no crea, sino porque necesita evidencia, necesita algo más que palabras. Por eso es que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia necesita predicar a un Cristo vivo y a un Cristo resucitado. ¿Alguien dice amén en esta hora? Amén. Pero al obstinado, mis amados hermanos, aunque usted le presente la evidencia, como el corazón está duro, jamás creerá en lo que usted está hablando, ¿verdad? Aunque tenga la evidencia. Y lo único que podemos hacer con este tipo de personas es orar por ellos, nada más. Porque el que está obstinado, endurecido el corazón, vea lo que vea, haga lo que Dios haga, ellos no creen y no quieren nada con Dios. Y contra ellos, lo único que tú puedes hacer es orar por ellos, ponerlos en las manos de Dios y que Dios los toque. ¿Alguien dice amén en esta hora? Versículo que sigue, por favor, el versículo 10. Entonces, así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿oyeron qué? Ahora, todos oyeron, pero no todos se convirtieron. Muchos son los llamados,
Muchos son los llamados y pocos. Podemos predicar y podemos hablar la palabra de Dios, pero muchas veces no todos van a venir a Cristo, no todos se van a entregar. Así que tú no te desanimes cuando tú le hables a la gente y digas, es que no quieren, hermano, es que rechazan, es que son tremendos, es que esto. No te desanimes, porque la semilla va a germinar en el tiempo del Señor. Amén. Lo importante es que escuchen de la palabra de Dios. Lo importante es que tengan el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué es importante compartir a Cristo? Porque recuerden que un día vamos a comparecer, unos ante el tribunal de Cristo y otros ante el tribunal de Dios, ¿verdad? Los que estamos en Cristo con Él y los que no conocen a Cristo o todavía no le han dado chance al Señor, pues van a comparecer ante el juicio del trono blanco, donde está Dios el Padre, y dice que los libros fueron abiertos. ¿Ustedes saben cuáles son los libros? El libro de la vida, el libro de las obras, el libro de las memorias y la Biblia. La Biblia va a estar delante del trono de Dios, donde cada persona va a tener que responder a lo que Dios le pregunte en su vida. Y aunque la gente va a tratar de excusarse, de justificarse y todo eso, Dios es un Dios justo y Dios va a pesar en balanza los corazones. ¿Sí me estás oyendo? Por eso es importante que nosotros sigamos predicando el Evangelio, porque no habrá ninguna persona que esté delante de Dios que pueda ser justificada a menos que venga a Cristo. Cristo es el que nos hace justos delante del Padre, no por nuestras obras, no porque yo sea bueno. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios sabe a dónde me va a mandar. No, Dios no sabe. Usted es el que va a decidir a dónde quiere pasar la eternidad. Es una decisión, el camino que nosotros queremos tomar, el camino de vida o el camino de muerte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. ¿Amén o no amén? Bien. Ahora, versículo 11, y dice así: y hacía Pablo, o mejor dice, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? Pablo. Mira cómo era respaldada la palabra. La palabra era respaldada por milagros extraordinarios. Y aquí hay algo importante. Esta ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba acostumbrada a tantas cosas en el mundo espiritual. Ellos, más adelante vamos a ver que había exorcistas, o gente que practicaba la magia negra, gente que le gustaba el mundo espiritual. ¿Alguien sabe en México, en algún lugar especial donde se devota la gente a esto? Catemaco. Todos sabemos que en Catemaco, ¿qué hay? Mucha hechicería, mucha brujería, todo el mundo lo sabe. Para acá, un lugarcito de Veracruz, no le diga por dónde, hermana, pero por allá, ¿verdad? Hay ese lugarcito. Y la gente va, todos lo sabemos. Aunque hay ciertas regiones de México que también son muy dados a eso, ¿verdad? La gente es muy proclive a eso, le entra mucho el asunto. Aún en nuestra ciudad hay mucha gente, y dijera usted, ¿es para ignorantes? No, yo he visto gente preparada. Yo he visto médicos, yo he visto ingenieros que no salen de la casa sin ponerle el saumerio, sin barrerlos y escupirlos y todo, ¿verdad? Y son tan devotos a eso. ¿Sí me estás escuchando? O sea, esto no es por ignorancia, esto no es perdón porque la gente, no, esto es algo tremendo, es algo espiritual. Y la ciudad de Éfeso, donde Pablo estaba enseñando la palabra y donde estaba levantando y predicando el Evangelio, ¿quién dice amén? Amén. Esa ciudad era muy proclive al asunto espiritual. Le gustaba eso de los demonios, le gustaba la magia. Había un libro de magia negra, ¿no? El código da Vinci, ¿cuánto cuesta? 1800, un tarjetazo. O sea, no había tarjetas en aquel tiempo. Pero hay mucha gente, buenas noches. ¿Sí estamos conectados? Hay mucha gente proclive a eso. Le encanta ese lado. Yo le digo a usted que no se meta ahí, que deje eso en el nombre del Señor. Porque no hay poder más grande que el poder de nuestro Dios. Y lo sabemos. Bastaría con que vieran la historia de Moisés cuando sale con los hebreos de Egipto y cómo Dios destruyó con las plagas a los dioses de los egipcios, donde era el top de la hechicería más grande de aquellos tiempos. ¿Me estás oyendo, Dios? Entonces, ¿qué sucedía? Que aquí en Éfeso, donde Pablo estaba compartiendo el Evangelio, mucha gente era proclive a eso, ¿no? Entonces Dios dijo, como a ustedes les gusta esto, voy a usar a Pablo con milagros otra vez. Y hacía milagros extraordinarios
¿Quién hacía los milagros? Otra vez, ¿quién hacía los milagros? ¿Quién sana a la gente? ¿Quién libera a la gente? No somos nosotros, es Dios. Por eso el hombre no puede recibir la gloria ni la honra. Los hombres solamente somos instrumentos de Dios, usados por Dios, vasos de honra o vasos de deshonra. En este caso tienen que ser de honra, pero el que hace el milagro es Dios. El que sana es Dios y el que libera es el Señor. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque en un momento Dios te puede sorprender a ti. Mira, yo recuerdo hace unos años atrás, no sé si 12 o 13 años, la primera vez que vino el pastor Cash Luna a Tampico. ¿Alguien recuerda esa vez? Bueno, de los que tienen añitos, ¿verdad?, en el Evangelio. Y todas las iglesias suspendieron culto, menos yo, ¿verdad? Y luego les explico por qué. Que la gente de por sí quiere tantito. Y entonces yo fui el único y otros pastores que no cerramos el templo. Dijimos: total, al terminar la reunión que se vayan a la campaña va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que en esa ocasión, era un domingo, llegó una persona por primera vez a la congregación y traía una necesidad. Nosotros no sabíamos, venía la persona enferma. Durante el culto, obviamente, oramos y pedimos por sanidad. Y bueno, pues lo que teníamos que hacer en el culto, al final se acerca la mujer llorando, pregunta si yo era el pastor. Por ahí llega la mujer llorando y dice: oigan, ¿qué lección me ha dado Dios? Dice: yo venía, porque venía de otra ciudad, dice, dice, pero ya no quise llegar porque me dolía tanto mi cuerpo, y yo pregunté por una iglesia cerca, dice, y pues me mandaron aquí, dice, pero yo venía con mi confianza de ir a esa campaña porque había mucha publicidad, porque Dios iba a hacer muchos milagros, dice, y yo la verdad ya no tenía fuerzas, me sentía mal, y llegué aquí, y ahora entiendo por qué llegué aquí, dice, sin pensarlo, sin quererlo, Dios me sanó y Dios me curó en esta reunión. Amén. ¿Sabes que Dios te puede sanar en cualquier lugar? Amén. ¿Sabes que Dios te puede sanar en tu casa? Amén. ¿Sabes que Dios puede usar a un niño que ore por ti, que ponga la mano sobre ti? Amén. ¿Sabes que cuando tú estés enfermo y tengas a tu niño ahí, oye, bebé, ven para acá, pon la mano y pídele a Dios ahí en el nombre de Jesús? Por eso es importante enseñar a los niños a orar también. Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a la persona más insignificante que tú te puedes imaginar, porque voy a repetirlo, no es el hombre, es Dios el que sana, y Dios hace la obra con un propósito determinante en nuestra vida. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Ahora, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? Pablo. Otra vez, por la mano de Pablo. Ahora, dice que era algo extraordinario, es decir, era algo no visto. Era algo épico. Hola. Era algo épico. Algo que no necesariamente se tenía que repetir. La semana pasada expliqué que hay diferente operación de milagros. Hay diferente forma en la que Dios sana. A veces sana con aceite, a veces sin aceite. A veces le ponemos la mano, a veces ni le ponemos nada. A veces podemos orar a distancia por teléfono y la persona puede sanar. ¿Sí me estás oyendo? Pero lo que no podemos hacer es hacer una doctrina de los milagros. Otra vez, lo que no podemos hacer es una doctrina de los milagros. ¿Y qué quiere decir, pastor? Bueno, es que usted diga, bueno, es que yo veo que siempre les ponen aceite, pues aunque les avientes toda la botella, a veces ni el dolor se les quita. Es que yo veo que le hacen esto, es que yo veo que aquí, yo veo que acá. No es el protocolo que tú quieras o que yo quiera. Hay diferentes formas en las que Dios puede sanar a una persona. ¿Sí me estás escuchando? Entonces, cuando Dios hizo milagros a través de Pablo, Dios se glorificó de una manera increíble, que lo que Dios provocó fue impactar, impresionar, captar la atención de aquella gente que nunca había visto esto. Y entonces entramos a la manera en la que Dios se glorificaba. Versículo 12 dice: de tal manera, lo expliqué la semana pasada, que aún se llevaban a los enfermos, dice, o les daban a los enfermos los paños de ¿qué? Los paños o delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades. Y las enfermedades. ¿Alguien ha oído eso que dice: por la sombra de Pedro sanaba a los enfermos,
no era la sombra, ni tan, está medio guapachosa esa canción, no. Por la sombra de Pedro sanaban los enfermos, por la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de... Oye, estoy cantando con gozo y estoy cantando con alegría, porque Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice. Buenas noches. Mayores cosas de las que yo hice harán ustedes. Ustedes eres tú, soy yo. Eres tú, soy yo. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere bendecirte a ti. Solo desata la fe que hay en ti. Solo suelta la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Alguien dice amén? Yo me he dado cuenta que una de las cosas que Dios se glorifica es porque soltamos la palabra. Usted suelte la palabra en el enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Dice un hermano que a mí me marcó mi vida espiritual, porque hay hombres que Dios usa para marcar nuestra vida espiritual para bien. ¿Quién dice amén? Uno de ellos ya partió con el Señor, ¿verdad? Él dice en su tiempo de años atrás de evangelista, Dios bendiga a los evangelistas, porque todavía hay evangelistas. ¿Quién dice amén? Recuerden que los evangelistas son usados por Dios para alcanzar las almas. Dice que él estaba en un restaurante y bueno, pues lo invitaron a cenarse, ¿no? Y todo, y afuera había un enfermo de esos que están en la calle, ¿verdad? Pero creo que está un poquito mal de la mente, o sea, vive en la calle. Y pues no era tan agradable a veces el aspecto, el olor, pero dice él, pues yo nomás lo vi, dice, la sangre de Cristo te bendiga. Se subió al carro y se fue. Y detrás del carro iba correteando el muchacho. Y dice el que iba en el oiga hermano, atrás lo vienen siguiendo. ¿Quién? Pues el que usted dijo la sangre de Cristo. Dijo, pues párate. No, y si no sabes, párate. Que se para. Oiga, el hombre completamente sano de sus cabales. Le dijo, oiga, ¿quién es usted? ¿Por qué? Porque yo estaba mal. Dice, mire, no, dice, pues nada más dije, la sangre de Cristo tiene poder. Hermanos, soltó la palabra. Uno a veces no sabe cómo Dios se va a manifestar. ¿Sí me estás entendiendo? Aquí hay algo muy épico, por eso estoy utilizando la palabra épico. Escucha lo que te digo. Dice que se llamaban los paños del apóstol Pablo. ¿Y cuáles eran los paños? Tú tienes que recordar que Pablo se dedicaba a las tiendas. Pablo vendía telas. Es muy probable que algunas personas llegaban y en aquellos tiempos las túnicas que usaban, el vestuario del apóstol. ¿Me estás escuchando, iglesia? O sea, la forma de vestir de aquel tiempo no era la forma de vestir de nosotros. Seguramente Pablo tenía tela de donde cortar. Y creo yo que la gente tenía tanta fe, tanta impresión, tan impactada de Dios, porque recuerda que Pablo hablaba con denuedo, hablaba con respaldo de Dios, que la gente decía, Pablo, dame un pedacito de trapo y se lo voy a llevar a mi familiar que está enfermo. La clase de fe que Dios movía en el corazón de la gente. Por eso es importante, hermano, que la gente que viene con fe, que Dios la bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios bendiga a esa gente que dice, yo sé que Dios me va a sanar. Y me acuerdo de aquella mujer que recibió el milagro, que dice, con tan solo que tocare, otra vez, con tan solo que tocare el manto de Jesús. Esta mujer no quería ni que Jesús orara por ella. Esta mujer no quería ni que le pusiera la mano. Ella nomás decía, porque tenía flujo de sangre, tenía leucemia, para los que no saben, tenía leucemia, cáncer en la sangre. Dice que había gastado todo su dinero, pero cuando toca el manto de Jesús, ¿alguien sabe qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó? La mujer sanó y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, Señor, si la gente te está empujando y todas preguntas, no, Pedro, es que ha salido poder de mí, es que ha salido la unción que traigo conmigo, Pedro. Y alguien fue sanado. Y aquella mujer dijo, yo, Señor, yo fui la que toqué tu manto. Oiga, qué hermoso es Dios cuando sana a las personas. ¿Me están oyendo, hermano? Diga conmigo, hay formas especiales, únicas y épicas en las que Dios sana. ¿Alguien dice amén? Pablo no puso las manos, Pablo no les puso aceite. La gente se llevaba los paños a los enfermos o delantales del cuerpo, y las enfermedades, no lo digo yo, las enfermedades se iban
de ellos y los espíritus que quiere decir que había gente que ahí la soltaba el chamuco y se queda ahí, y los que andaban ahí, oye, esto nunca lo habíamos visto aquí, algo está pasando aquí, y la gente se convertía. Pueblo de Dios, yo creo que tenemos que orar para que algo pase en nuestras vidas, para que algo suceda en tu familia, para que algo suceda en el ministerio. Yo no sé si me estás escuchando en esta hora, porque el reino de Dios y la palabra no solamente son palabras, son hechos, evidencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Y no tenemos que tener temor de que si sana o que si no sana. No, señores, oramos, y el que se encarga de hacer las cosas es el Señor, porque no eres tú. Diga conmigo, no soy yo. Diga, no es lo que yo diga, es lo que Él haga. O sea, amén o no amén, hermano. Si estás entendiendo lo que estoy hablando, tenemos que decirle a Dios que se glorifique, que se manifieste, que se mueva. Si tú tienes familia que no se convirtió, dile, Señor, tócalo. Mire, yo he ido a orar por gente que de pronto a veces no quiere, no es gente mala, pero de pronto dice, no, eso a mí no me gusta. Pues mi mamá va, pero pues mi mamá, yo ando aquí con Mazinger Z y los Minions y la película no sé qué, a mí, no, eso no. La cosa es que no quieren nada con el Evangelio, pero de pronto se sienten en una encrucijada complicada de su vida, donde ellos no tienen capacidad de respuesta a ese problema, y dice, oye, le dicen a la mamá, oye mamá, pues háblenle a los hermanos que vengan a orar, porque traen una bronca arriba de la bronca. Y la mamá le dice, pues es que tú no crees. Pues para creer, pues si Dios hace, pues creo. Y es donde Dios se glorifica, porque Dios ve, Dios ve el corazón. A veces hay gente que no cree, no porque no quiera, sino porque necesita la evidencia del poder de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. El que hizo el cielo y la tierra es el mismo. Es más, está aquí con nosotros. No lo podemos ver porque es, no sé, si Él quiere hacer algo que lo haga, pero no lo podemos ver con estos ojos, pero podemos sentir su presencia y podemos sentir su Espíritu Santo. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Entonces Dios empezó a glorificar en Éfeso, y la gente cuando vio esto dijo, nunca hemos visto esto, y había algunos ahí que se dedicaban a eso. Como ahora los brujos, muchos viven de eso. El curandero, el hechicero, el indio mal que no te tintón. Ese dice que sale en la tele. Y yo a veces los miro, como es el pastor del aire, lo miro, no me mira, y nos miramos. Y digo yo, como esta gente está en la tele, Padre, pues si usted me da finanzas y que alguien me patrocine, que me meta, aunque no tengo cara, dijo un amigo mío, Jaime, tú no tienes cara para tele, apenas para radio, y gracias porque la cara no te la ven. Fue bien sincero conmigo, no me ayudes, pero sí me entendieron, ¿verdad? Pero yo en el fondo le digo, Señor, el día que usted me quiera allá, pues ahí que me maquillen y que me hagan Photoshop, no sé qué hacer. Pero de pronto sí me dan ganas, porque hay tanta necesidad en la gente. Cómo habla la gente y cómo en su desesperación van y todo. Hermanos, hay necesidad de eso. O sea, necesidad de hablarles, de orar por ellos, hermanos, y de bendecirlos. ¿Quién dice amén? ¿Y sabes por qué te estoy diciendo eso? Porque hay gente que vive de eso. El brujo vive de eso, el hechicero vive de eso, ¿verdad? Y dice la palabra, siguiente versículo, el 13, por favor, porque ya estamos a punto de terminar. Ya tienen que acabar, ¿verdad? Siguiente versículo, ¿quién dice amén? ¿Versículo qué? 13. Entonces dice la palabra que algunos de los judíos exorcistas, o sea, se dedicaban a echar demonios, como los curanderos. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí en esta noche, y espero que lo que yo vaya a decir los ilustre y los ayude y los bendiga también. A veces tú te preguntas, y a veces tú dices, pastor, ¿por qué llevaron a mi familia a Catemaco? Iba muy mala y la llevaron allá y no sé qué le hicieron y la curaron, pastor. ¿La curaron? Mire que iba enferma, mire que estaba poseída, mire que tenía demonios y ahora ya usted la ve bien. Dice, a ver, pastor,
que alguien me explique. Y son preguntas de los 64,000. ¿Cómo le vas a responder a esa gente? Entonces Dios es muy sabio. Hay un mundo espiritual, diga conmigo, hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hay rangos de demonios. Hay potestades de demonios. Hay demonios que tienen sus nombres. ¿Estás aquí conmigo? O sea, hay demonios que tienen rangos, que tienen sus nombres. El espíritu de Asmodeo, no lo busques, si lo buscan y se meten en eso. Hay diferentes. Entonces, hay rangos. ¿Qué hace entonces cuando va un enfermo a Catemaco? El diablo que está más allá es más grande que el que va ahí. Entonces el demonio, porque son espíritus de adivinación, hechicería y pitóricos, el demonio que está en el brujo, que le llevan el enfermo, le dice al demonio que está dentro del enfermo: hey, o sea, te vas tú y me meto yo. No sé si me entiendes. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Sí, señores, así funciona el mundo de la hechicería, para engañar a la gente, para tenerla aquí. Se le fue un demonio, pero entró. Yo lo he visto. La persona luego se vuelve violenta, después cosas dice: ay, mejor que se me deje, para que se la ande llevando allá. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, te explico esto porque dice la Biblia que ahí había personas que se dedicaban a eso del exorcismo. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, como lo hacía Pablo. Como Pablo oraba y como Pablo soltaba la palabra, ellos dijeron: si los enfermos sanan, y lo único que dice Pablo es en el nombre de Jesús, porque tú sabes que Jesús fue la enseñanza que dejó: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero que hay una cosa: ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que la gente dice: ay, Jesús santo, ay, Jesús del Sagrado Corazón? Escúchame lo que te digo. El borracho habla de Jesús, el inconverso habla de Jesús. La pregunta es, no es que hable de Jesús, es la relación que tenga con Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, mucha gente puede hablar: no, Jesucristo no, Jesucristo, yo en la noche, Jesucristo, no, para mí es el Sagrado Corazón de Jesús. Mire aquí, mire allá, y yo lo quiero. Sí, tú lo puedes querer y tú le pides, pero tu relación con Él no es lo mismo. No es lo mismo hablar de Jesús que vivir en una relación con Jesús. Nicodemo conocía la ley, pero no conocía a Jesús. Y por eso dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro y que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, con toda su teología y con toda su sabiduría, entendía que Jesús era algo más que una religión. Y como él era una persona que pesaba en lo religioso, tenía un rango, tenía autoridad eclesiástica, le dio pena y fue de noche, fue a oscuras, que nadie lo viera, en secreto, a escondida. Oye, que no me vean porque vengo a preguntarte y tú eres el hijo del carpintero. Pero sabes una cosa, él pudo distinguir entre lo que era la religión y lo que era realmente Jesucristo. Amén. Estos hombres trataron de hacer lo que Pablo, solamente por hacerlo, pero se metieron en un problema. ¿Sí me estás oyendo? ¿Cuál fue el problema? Dice la palabra que invocaron el nombre de Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Siguiente verso, por favor. Siguiente verso. Amén. Y había 7 hijos que a eso se dedicaban, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Siguiente verso, por favor. ¿Y qué más? Pero respondiendo, ¿quién? ¿Quién respondió? El espíritu malo. ¿Qué quiere decir que respondió? Que habló. Para los que no creen en los demonios, aquí está diciendo que el espíritu malo habló. Hay gente que no cree en eso. Yo lo reprendo, pero existe el espíritu malo.
existen los demonios. Son seres espirituales, malignos, caídos del cielo o rebeldes, que ahora están aquí atacando la mente de la gente de muchas maneras, de muchas formas, con filosofías, con enseñanzas, con ideologías, con una mentalidad tremenda. Y hay una gama de tantas cosas que el diablo engaña a la gente, con ateísmo, con budismo, con tanta, y todo lo que termine en ismo, ¿verdad? Para engañarlos. Esa es la obra del enemigo. Y ellos quisieron hacer lo mismo que Pablo. Y dice la escritura que a Jesús, dice, el demonio habló. Diga conmigo, habló el demonio. Habló el demonio. Dijo el demonio, el espíritu malo habló y dijo, a Jesús conozco al Señor y conozco a Pablo, pero ustedes, dijo el demonio, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? O sea, ¿quiere decir que los demonios saben quién tú eres? Oh, ya me metí en problemas. El demonio sabe quién tú eres. Te conoce. Sabe si oramos, si no oramos. Sabe. Ahora, ¿por qué sabe? Porque son espíritus que no vemos. Son espíritus que viajan más allá de la velocidad de la luz. Tú no los ves, pero ellos sí te ven a ti. Y ellos están al pendiente de lo que tú haces, porque tú eres un enemigo, o somos bandos diferentes, entre el bien y el mal. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Así que somos dos bandos diferentes. El demonio pudo hablar y el demonio pudo identificar quién era quién. Y la Biblia dice que el demonio habló y él dijo, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. Versículo 16, por favor, y mira lo que dice la palabra, estoy a punto de terminar. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, aquella persona que estaba poseída por un espíritu malo, que dice la palabra, saltando y dominándolos. ¿Cuántos eran nosotros? Otra vez, ¿cuántos eran nosotros? 7 contra 1 no pudieron. La fuerza que tenía el demonio. ¿Sí me están entendiendo? 7 contra 1 no pudieron, porque este hombre saltándose sobre ellos, dominándolos. ¿Sí lees esa palabra? Dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron? Desnudos y heridos. Los hizo pedazos, los hizo trizas. Porque el demonio sabe quién tú eres, sabe tu cobertura, sabe si tú caminas o no caminas como debes de. Él sabe. Por eso que hay mucha gente que a veces no quiere entrarle a eso. No, que venga el pastor. ¿Y usted qué? Ay, pastor, no, es usted también. Usted es hijo de Dios. Usted es un hermano en Cristo. El Cristo que está conmigo es el Cristo que está con usted. No, hermanos, tenemos que estar preparados para eso, porque esto es algo serio. ¿Sí me estás entendiendo? Esto no es una película de Hollywood así de que, ay, no, hermanos, esto no es El Exorcista. No, olvídese, la realidad siempre supera la ficción. Este hombre, uno solo, pudo con 7. ¿De dónde estaba la fuerza de un hombre? Escúchame lo que te digo. Era la fuerza del mismo demonio. Versículo que sigue, por favor. Entonces, el 17, dice, y esto que sucedió fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así a judíos como a griegos, y tuvieron temor ¿de quién? Tuvieron temor todos ellos. Se dieron cuenta que el Dios que Pablo predicaba era un Dios todopoderoso. No era un Dios falso, no era un Dios mitológico, hermanos. Entonces se apoderó el temor sobre ellos y era magnificado el nombre de Jesús. El nombre de Jesús era glorificado. Siempre que hay milagros, ¿me estás oyendo, iglesia? Siempre que hay milagros es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Si Dios salva a alguien de tu casa, es para que Dios sea glorificado. Si Dios sana a un enfermo, es para que Dios sea glorificado. No es la gloria para el hombre, no es la honra para el hombre. La honra y la gloria le pertenecen a Dios. La honra y la gloria le corresponden al Padre. ¿Quién dice amén? Estamos aquí, iglesia. Entonces ellos, vino este temor, hermano, pero un temor de reverencia,
un temor de admiración, un temor, ay Pablo, no te vayas, ya tienes 2 años aquí, ay bendito Dios que llegaste, Pablo, oiga, qué tremendo. ¿Sabes que cuando conoces el mundo espiritual te das cuenta de lo bueno que es Dios con nosotros? ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, hermanos? A veces la gente, miren, porque alguna gente a veces la ignorancia y todo, ¿verdad? Digo, no tienen la culpa, pero hay gente muy tremenda. Pero cuando tú conoces la verdad, dice la palabra que la verdad nos hará libres. Amén. Hay gente mala, hay gente muy tremenda que de pronto hace males, de pronto quiere hechizar, quiere embrujar, de pronto te quiere meter la sanación, te mandan cosas a tu casa, te avientan basura en tu casa y cosa y media, hermano. Pero cuando estamos en Cristo, dice la Biblia que ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Amén. Ninguna porquería de Satanás, ninguna cochinada de Satanás tiene influencia sobre los hijos de Dios, porque el que está contigo está protegiendo, te está guardando. ¿Estás entendiendo lo que hablo? Hay una cobertura de parte de Dios, hermano. Dice la Biblia que ninguna plaga, otra vez, ninguna plaga tocará tu morada. O sea, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el demonio siempre va a querer confundirte, va a querer atraparte, va a querer arrastrarte. Por eso es importante tener cobertura, es importante tener pastor, es importante orar, es importante congregarme, es importante aprender la palabra para tener los recursos que yo necesito para triunfar en la fe con Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Último verso y nos vamos. Amén. Verso 18, o ya no tienen 18. Y muchos de los que habían creído, cuando vieron eso, cuando vieron el poder de Dios, ¿qué pasó? Vinieron confesando sus pecados, obviamente, y dando cuenta de sus hechos. Esto es increíble, no puedo con esto. Yo he ido a casas donde literalmente la gente me ha llevado, algunas veces que me agarran de buenas. No, siempre estoy de buenas. Pero es que mi mamá ya no come. Hace como 7 meses una persona vino de Michoacán con su esposo. Con esto termino. Vino de Michoacán con su esposo en el otro templo, ¿verdad? Y yo desde que la vi, yo dije, ella trae algo. De esas cosas raras que pasan, ¿verdad? Pero no dice nada. Pero cuando termina el culto, se acerca con el hermano y dice, hermano, este matrimonio quiere que usted ore por ella. Ay, Padre Santo, ya no quiere ahí, ella menos. Pero bueno, y entonces se acerca y dice, es que yo quiero por mi esposa. Tiene 6 meses que no quiere comer. Una mujer delgadita. Bien, pero cuando yo vi a esta mujer, yo le vi la muerte en la cara. Le vi la muerte. Porque la Biblia dice, semejantes son a ellos cualquiera que los hacen y cualquiera que en ellos confía. ¿Sabes que la gente se parece a lo que adora? Otra vez, la gente se parece a lo que adora. Así que si usted adora el celular, va a tener pronto una cara cuadrada. Pero yo le vi la muerte y el esposo quería que llorara por ella. Y como uno ya sabe, le dije, ¿por qué voy a orar? Dice, no quiero comer, dice, ya fui al médico, no tengo nada. Pero dice, está muy delgada, dice, no quiere comer. Y ella decía que se iba a morir, que se iba a morir. ¿Tienes problemas? No, dice, estamos bien. Él y yo estamos bien. Dice. La prueba es que él me trajo de Michoacán para acá, porque él dice que me distraiga, porque a lo mejor es el lugar, o yo no sé. Y dice, estamos bien, ¿por qué? No le pegaste, no, problemas, no. ¿Vendes drogas? No. Digo, hermano, perdóneme, pero a veces tenemos que ser así. Es como cuando va usted al médico, saque la lengua, levante la mano, mire para arriba, mire para abajo, cuánto pesa, cuánto mide, y te hacen como 100 preguntas. Y usted a veces lo que quiere es que ya le inyecten. ¡Ah, inyectenme porque me duele! Y el doctor sigue haciendo preguntas, porque él quiere dar un diagnóstico certero. ¿Me explico? Y ya cuando le hice varias preguntas, le hice la pregunta que yo creo que viene del Espíritu Santo. Y que usted de casualidad no adora a la muerte. Y cuando yo le dije que si adoraba a la muerte, se me queda así como los que tengo yo así de toro loco. Digo, hey, le estoy preguntando. Se quedó hipnotizado. Le estoy preguntando. Se quedó trabada y empezó a temblar. Traía un bebé como de 1 año y medio.
Se lo quité y se lo di al esposo. Le digo, ¿por qué está así? No sé, dice. La primera vez que haces esto. Cuando ella vuelve en sí, estaba parada. Dije, necesito que me digas la verdad para poder ayudarte. Y pues le pensó un poquito. Dice, lo que pasa es que tengo una amiga. Y empezó a llorar. Dice, es que esta amiga me dijo que si podía, le prestaba mi casa, porque iba a venir a hacer una oración en mi casa, y que le prestara mi patio, dice. Y pues ahí en el patio, dice, creo que ella enterró una muerte. ¿Qué? Dije, ¿pero por qué en tu casa? Pues no sé, pero desde que la enterró yo me empecé a enflacar, y ahí encontré el meollo del asunto. Y ahí está. Prestaste tu casa a la muerte. ¿Estás oyendo lo que te estoy hablando? La muerte, hay un culto a la muerte. ¿Sabes tú que hay gente que adora a la muerte? Dios me cuida, pero ella me protege. Sácate de aquí. Señor, reprende el espíritu de muerte. Y dije, tú lo que hiciste es abrirle las puertas a la muerte. Y la muerte cobra factura a quien sea, al que la llevó, al que la cargó, al que la enterró, al que la compró, al que sea. La muerte, quien adora la muerte, trae muerte. Dije, así que tú ahorita te vas a arrepentir y vas a tener que buscar a alguien que vaya, un pastor, a alguien que vaya a sacar eso y lo tire al pastor. Hermanos, cuando oré por ella, la primera vez que iba a la iglesia, cuando oré por ella, hermano, cayó, afortunadamente estaba el esposo y me vio que era como reglita, y empezó a vomitar, y todo lo que vomitaba, una peste tremenda. Ahí está la bendición de Dios. Llore y llore la mujer esta, llore y llore, y que Dios te sanó y Dios te liberó. Si tú no hubieras salido, te hubieras ido aquí de ti. Eso es lo que el demonio hace con la gente que adora espíritus malos. Hay veces que la gente no dice nada, pero hay gente, hermanos, que adora cosas que a veces tú no sabes. En lo secreto. ¿Sí me estás entendiendo? Hay gente muy misteriosa que usted las ve normales y tienen objetos en su casa, objetos de ocultismo, tantas cosas, hermano, que no saben algunas veces lo que están haciendo. A veces no saben, a veces son inocentes. ¿Sí me estás entendiendo? Pero se meten en un terreno delicado. Estas personas, cuando vieron el poder de Pablo y la diferencia entre lo que Pablo hacía y lo que los exorcistas hacían, ellos venían confesando, dice la Biblia, sus pecados, y daban cuenta de qué. Léalo conmigo, ¿daban cuenta de qué? Ellos estaban diciendo, nosotros éramos esto, nosotros vivíamos aquí. Le decían a Dios lo que estaban haciendo. Versículo número que sigue, miren lo que dice. Asimismo, muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia. ¿Qué fue lo que trajeron? Trajeron sus libros, los quemaron delante de todos y echaron la cuenta del precio y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dicen los expertos que eran casi 2 millones de pesos de libros que habían quemado. ¿Cuántas cosas la gente no tiene que tiene guardadas en su casa? Y que muchas veces se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué siempre peleo con mi esposo? ¿Por qué siempre hay problemas? ¿Por qué cuando no está enfermo fulano? ¿Por qué sultano? ¿Por qué mengano? ¿Por qué no hay el trabajo? Y empieza, ¿por qué? Porque ha de haber algo ahí en tu casa, no por ti, por alguien. Y no porque vamos a andar escarbando en las paredes. No, por eso es importante orar por la casa de vez en cuando, orar por tu casa. Y todo lo que no sea de Dios, trajeron los libros y los quemaron. Hay libros que no son de Dios. El código Da Vinci no es de Dios. El caballo de Troya no es de Dios. El abogado del diablo no es de Dios. Hay muchos libros endemoniados que han salido del engendro del mismo diablo y que la gente los lee y que la gente los compra. ¿Me estás escuchando, iglesia? Y que la gente tiene que quitarse de eso, porque lo que está acarreando son maldiciones para su vida, y le está abriendo la puerta a los demonios y le está diciendo, demonios, aquí estamos, venga, somos carne de cañón aquí. No, señor, usted en el nombre de Jesús limpie su corazón primero y luego su casa, y usted va a ser bendecido. Póngase de pie en esta noche.